Y desde el set de En torno al dinero vamos para el programa de Economía de Frente con los comentarios de Carlos Alberto Martínez y Ernesto O'Farrill Santoscoy, comentaristas ambos de este programa de En torno al dinero, que da pie a este programa de análisis especializado. Así es que, con mucha confianza, Estados Unidos, México, Europa, elecciones, triunfo de Lula, mucho de qué hablar aquí en Economía de Frente. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como es costumbre, agradecemos a los comentaristas de este programa. Carlos Alberto Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, día. Eduardo. Ernesto, ¿qué tal? Buen día, Ernesto O'Farrill Santoscoy, ¿cómo estás? Eduardo, Carlos Alberto, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? No creo que estén tan bien como la economía de Estados Unidos, ¿eh? Sí, difícilmente. Difícilmente. No, muy bien, fíjate, reportaron los datos de creación de empleos y verdaderamente, pues, sorprendente, que es algo que ya empieza un poquito a, bueno, las dudas con algunos compañeros que he hablado, colegas, etcétera, que operan mercados, etcétera, dicen, oye, pues, se supondría que si vas desacelerando, Sí, exactamente. todos los ciclos económicos, unos de una velocidad u otra, no quiere decir que todos vayan al mismo tiempo, pero sí la tendencia es la misma, comenzarían a bajar. Entonces, el empleo, pues hemos platicado que refleja la salud de una economía. Sí. Una economía está bien si genera empleos, ese es así, Claro. la verdad. Todo lo demás está muy bien, tipos de cambio, mercados, lo que tú quieras. Pero el empleo para mí es una manera muy efectiva de valorar una economía y más humana inclusive, ¿no? Pero en Estados Unidos generan muchísimos empleos ahorita y sí es lo que saca de onda. No se ha revertido la idea de que va hacia una recesión. Sí. Ya se platicaba que hubo alguna vez una conferencia de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, en el que llamaba la atención a la Reserva Federal y en general a los bancos centrales del mundo, diciendo que normalmente ya sea aceleran recesiones o aceleran ciclos de expansión económica a veces no tan positivos, porque toman sus decisiones con el presente cuando el impacto es hacia el mediano plazo. Entonces, caería el ejemplo ahorita, tenés una inflación muy alta hoy, y ahorita es como estás tratando con todo de contenerla. Sí. En palabras de él diría, bueno, pues es que esto ahorita sí va a tener efectividad, pero los efectos más severos del alza de tasas no son de inmediatos, sino más hacia adelante, ¿no? Entonces cabe la pena reflexionar. Diría Ernesto, un médico, que el enfermo que agoniza disfruta de cabal salud, ¿no? No, pues sí. Sí, esto de la política monetaria es como manejar un automóvil guiándote por el espejo retrovisor, ¿no? Sí. Porque los impactos que va a tener el alza de tasas, por ejemplo, el alza de tasas de esta semana, van a tener una repercusión que la vamos a ver dentro de un año, ¿no? Y entonces eso genera enormes posibilidades de error. Por ejemplo, a todas luces, fue un gran error haber estado diciendo durante 2 años, hombre, la inflación es transitoria. Así es. Claro. No, vamos a aguantar la tasa de interés a 0% y vamos a seguir inyectando dinero durante mucho tiempo, porque es transitoria la inflación. Y bueno, pues haber mantenido tanto tiempo la tasa en cero y haber aventado tantos dólares, inyectado tantos dólares a la circulación, pues ha generado esta inflación, ¿no? Así es.
Así es que esperan de la inflación, ¿qué esperas? ¿Para cuándo podría llegar a controlarse, Ernesto? Fíjate que fue el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que estiman que la inflación el año entrante va a estar en 6%. Inflación Todavía. Global. Sí, todavía es muy alta. Todavía es muy alta. Sí, perdón. Sí, o sea, el proceso de desinflación es muy lento, ¿no? Es una analogía, ¿no? Sube por elevador, pero baja, ¿no? Sí, pero baja por escalera. Exactamente, correcto. Qué buenas analogías, oigan. A ver, Sí, fíjate decías, que Carlos. estábamos aquí yo viendo algunos datos y, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, durante el mes de marzo de 2020, ya cuando la pandemia pues estaba a todo lo que daba, digamos un año después de que arrancó en China, redujo... ¿Estás hablando de qué mes? ¿Marzo del 20? Marzo del 2020. 3 meses. Exacto. Disminuyó, en 150 puntos base la tasa de interés en tan solo 3 semanas. Entonces, pues imagínense nada más en 3 semanas, 150 puntos básicos es un bajón de tasa, llevándolo casi a cero, la tasa de interés en Estados Unidos. Y en ese mismo lapso aumentó el balance del Banco Central en 4.7 billones de dólares por el otro programa que fue no nada más bajar la tasa, sino la compra, que llamamos relajamiento cualitativo, la compra de bonos masiva para generar liquidez en las empresas. Y entonces esa inyección de liquidez fue 1.3 veces más grande que la registrada durante los 6 años de la crisis, de la gran crisis financiera global. Entonces, en 2008. En 2008, lo que hizo en 6 años, aquí se lo aventó en unos cuantos meses. Y en 3 semanas bajó la tasa a 155. 3 semanas, qué barbaridad. Entonces, fíjate que ahorita es muy probable que estemos viendo ese efecto, como decía Ernesto y Friedman, los dos coinciden en el sentido de que... No lo sabe Friedman, no lo sabe aún Friedman, pero Ernesto sí. Ernesto escribió sobre eso ya hace algún tiempo. Esto de Friedman fue en el 71, creo que Ernesto lo escribió en el 48, 49 más o menos. Sí. Entonces, cuando era un bebé, Sí, todavía no nacía, pero sí estaba yo. Lo que está pasando es precisamente eso. A lo mejor estás viendo esos efectos de aquel entonces, ¿no? Ese es lo que se dice ser un iluminado. Todavía no nacía y ya estaba escribiendo sobre el aspecto. Exactamente. Entonces, bueno, pues estos efectos a lo mejor de excesiva liquidez y abaratamiento del costo del dinero a través de la tasa de interés puede ser que sea parte de lo que está ocurriendo en este momento con alta inflación, ¿no? Y entonces, viendo hacia adelante, ¿no? Tratando de quitarte el espejo retrovisor y tratar de ver hacia adelante, y pensando en que hay altas probabilidades de error, pues sí, a lo mejor la Reserva Federal en estos incrementos de tasas últimos que está haciendo y los que va a hacer hacia adelante, pues probablemente comete el error de generar una recesión mucho más fuerte de la que debería de haberse provocado, porque eso es lo que está haciendo. Se está provocando una recesión para contraer la demanda, para atacar frontalmente a la inflación que se les fue de las manos. A ver, les hago una pregunta. Estas muestras de solidez económica que muestran, ¿no? Tanto el crecimiento como la creación de empleos, etcétera, etcétera. No, es así como que a pesar de los esfuerzos que hace en política monetaria y en política fiscal, pues el paciente se resiste a aceptar que tiene que ir a un proceso de recesión, ¿no, Ernesto? Es que, como estamos diciendo, los impactos son para más adelante. Y entonces, lo que ha subido la Reserva Federal ahorita todavía no se ve que le haya pegado mucho a la economía. ¿En dónde se ve? Sí hay sectores que son mucho más, digamos, impactantes directamente por el alza de tasas, como puede ser el sector de la construcción. Sí. En Estados Unidos, y ese sector, el sector de construcción de vivienda, pues sí, ya está afectado, ¿no? De repente vemos caídas de 20%, 15% en la construcción y en la venta de casas, porque ha subido la tasa de los créditos hipotecarios, ¿no? Y entonces, pues, de inmediato se contrae la demanda. Pero hay otros sectores que no.
Aquí lo que llama la atención es que el PIB de Estados Unidos al tercer trimestre volvió a salir en positivo porque llevábamos 2 primeros trimestres del año en negativo en el PIB, ¿no? Aunque ya hemos comentado en otras ocasiones, estos PIBs negativos que tuvo Estados Unidos en el primer semestre del año fueron más bien un reflejo de sobrecalentamiento económico que una recesión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el primer trimestre se disparó la demanda de importaciones americana, ¿no? De los americanos. Y fue tal el incremento de las importaciones que, como se restan en el PIB, pues se generó una caída, una tasa o una contracción del PIB. Y en el segundo trimestre, más bien lo que hubo fue ya una caída de inventarios, ¿no? Pero en el primer semestre se generaron 2.7 millones de empleos, con todo y que los PIBs estuvieron en negativo, ¿no? Esa creación de puestos de trabajo llevó a la economía norteamericana a recuperar el nivel de actividad que tenía antes de la pandemia y a rebasarlo. Y incluso también en empleos, ¿no? En puestos de trabajo. La tasa de desempleo regresó al nivel de que se considera el pleno empleo, hasta niveles por debajo del 3.5% de desempleo. Sí. ¿No? Y entonces la Reserva Federal tiene un doble mandato, tiene que procurar la estabilidad de precios, o sea, atacar la inflación, y también tiene que procurar el pleno empleo. Si tienes el pleno empleo contundente, pero tienes hiperinflación, pues no te queda otra que irte con todas las baterías a atacar el problema de la inflación, ¿no? No sé qué opina Carlos Alberto. Y definitivamente esa es un poco la razón. Aquí lo sorprendente parte del análisis de la economía de Estados Unidos es que entendemos primero el exceso de liquidez que ya comentábamos ahorita, ¿no? Que en unas cuantas semanas se exageró se inyectó mucho dinero en la economía y se abarató el dinero. Pero además luego tienes la altísima recuperación tan rápida, que bien señala Ernesto, que para marzo del año pasado, del marzo del 2021, Estados Unidos ya estaba en los niveles previos a la pandemia. Y de marzo del 21, perdón, hacia acá, ha venido creciendo y creciendo y creciendo con una recuperación formidable, fantástica, al mismo tiempo que iba generando pues una bola de nieve, que es la inflación. Entonces parte yo creo que es su mismo proceso cíclico y que ahora pues están empeñados en bajar la inflación. Sabemos que es una cosa horrible, que además complicado. Y los ciudadanos y las familias ven en 5 segundos. Eso se refleja directamente ese fenómeno. Quizás es el fenómeno que más rápido se refleja en la economía real, o sea, en la economía de las familias, de las empresas, de los pequeños y medianos negocios, etcétera. Eso, el impacto de la inflación se ve luego. Es posible que, por ejemplo, el crecimiento, la alza o baja de los mercados financieros, los bonos de deuda o de capitales, tardan en reflejarse en la economía real. Y vamos a un ciudadano, al John Smith, que sería el Juan Pérez de México, a lo mejor pues que sube o baja en las acciones de una empresa tecnológica, no lo alcanza a ver tan pronto en su bolsillo, a lo mejor ni siquiera nunca lo va a ver, pero sí la inflación la ve al segundo prácticamente, tanto así como a la próxima quincena o los próximos días, ¿no? Entonces, permítame, vamos a una pausa y regresamos. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel.
Bueno, entonces, es obligado hacer esa pregunta. La recesión en Estados Unidos, ¿para cuándo la estaríamos viendo? Porque recuerdo que aquí se ha dicho que inicialmente la esperábamos en el primer trimestre del 2023. ¿Estamos pensando en el mismo periodo, Ernesto? La mayoría de las encuestas, entre muchos analistas, como las que ha hecho, por ejemplo, Bloomberg, Sí. dan una probabilidad de 100% a la recesión, pero entre finales del 22, que sí se ve muy poco probable, Sí. hasta el 24. ¿No? Nosotros estamos fijando la recesión en el primer semestre del año entrante. Sobre todo en el segundo trimestre es cuando pensamos ya puede concretarse con datos la caída de la actividad económica en Estados Unidos. Primer semestre. Sí. Pero Carlos. sobre todo segundo trimestre. Yo pienso que es más hacia, lo hemos comentado, hacia el segundo trimestre. A partir, digamos, de abril, yo creo que ya Estados Unidos estaría entrando. Hay que ver que pues este trimestre, bueno, ya está terminando, faltan 2 meses, y el que sigue, pues está en las cifras de empleo, vienen los consumos de fin de año, etcétera. Y el año que entra, pues todavía está como que ese vuelito, pero sí, yo también coincido con Ernesto, hacia el segundo trimestre que estaríamos pensando. Ahora, en México, ¿cuándo se sentiría ese ajuste? Un trimestre después. Un trimestre después. Ahora, ¿cuánto va a durar? Sería, ¿no?, la otra pregunta, ¿cuánto puede durar? No estamos hablando, hay que comentarle a nuestro amable teleauditorio, que no estamos hablando de una recesión estilo la del 2008-2009, o sea, no va ni la de la pandemia. Ni la de 2001, quizá, ¿no? Ni la de 2001. Es una recesión inducida por el Banco Central que pudiera ser relativamente ligera, no muy profunda. Y tampoco la vemos como muy duradera. Por ejemplo, ¿por qué? Porque las familias en época de la pandemia, en los 2 años de confinamientos, estuvieron recibiendo cheques del gobierno norteamericano. Parte de la inflación viene de ahí, ¿no? Pero no tenían la posibilidad de consumir tanto más que por Internet, ¿no? Compras por Internet. Y entonces se calcula que llegaron a ahorrar $2 billones. Y entonces con eso pues le pueden hacer frente a una caída de sus ingresos y seguir consumiendo, ¿no? Claro que menos que antes, y pueden seguir pagando tarjetas de crédito. Tampoco se prevé que se vaya a dar una crisis financiera, ¿no? O sea, hay algunos elementos que son amortiguadores de esta posible recesión para que no se convierta en una crisis financiera y que no se profundice. No sé, ¿sería una crisis de baja duración y poca profundidad, Carlos? Exactamente, yo creo que esa es la tirada, como bien se dice. Aparentemente el sistema financiero está sano, los bancos, etcétera. El gobierno está programado a hacer gastos impresionantes desde el punto de vista fiscal, que el presidente Biden ya anunció, el tema de infraestructura, el tema del cambio, digamos, de energías, todo esto de los paneles, la ayuda a las familias para que aíslen sus casas, ¿no? Se les va a mandar un dinero a las casas, a cada familia, para que aíslen las ventanas, las puertas, etcétera, y así se ahorra energía. Entonces, todo este gasto de gobierno que se va a manifestar el próximo año y siguientes años, más los 2 billones que están en las bolsas, los bancos capitalizados, etcétera, yo creo que sí, debe de ser una recesión corta y poco profunda. Ya no sé si sea con este análisis o sea más bien una súplica de que eso sea, porque pues sí, una recesión más profunda o aguda, pues así ya ¿México tendría esa misma duración y profundidad, Ernesto? Serían 2 o 3 trimestres, una recesión promedio son 3 trimestres, ¿no? Podríamos hablar de eso. 3 trimestres hasta el primer trimestre del 2024 en Estados Unidos. Y con un trimestre de desfase podrías ver recesión en México. Sí creo que va a ser más profunda que en Estados Unidos.
México ha estado creciendo por tres principales factores: exportaciones manufactureras, exportaciones del campo y flujo de remesas. Ya platicaremos más adelante, ¿no? Pero en la medida en que estos tres factores o estos tres motores se van a disminuir, pues en esa medida la economía mexicana, con un efecto amplificado, puede también caerse. Damos por un hecho que, y vale la pena hacer esa aclaración, cuando estamos grabando este programa, no se ha dado, faltan algunas horas para que la Fed determine el monto en que hace un aumento en la tasa de interés de referencia. Damos por un hecho que sería de 75 puntos base, ¿no? Estamos sobre eso, ¿no? Damos por un hecho, como lo hace el mercado, por supuesto, que el incremento sería en 75 puntos base, 3/4 de punto porcentual. En eso mismo pregunto, ¿ajustaría el Banco de México? Esa es la primera pregunta. Quizás tendría que ser la primera, no sería esta, sino otra. Es el siguiente movimiento, que es en diciembre, ¿sería de la misma magnitud, Ernesto? Bien, sí, lo que estamos a la expectativa, ya sabemos, aunque todavía no tenemos la noticia, pero ya sabemos que sí va a ser 3/4 de punto el incremento por cuarta ocasión que se va a anunciar por parte de la Reserva Federal. Pero viene después su rueda de prensa y su comunicado. ¿Qué es lo que el mercado quiere ver? Sí, el mercado quiere ver que le diga de alguna manera el señor Jerome Powell que la siguiente ronda, el siguiente comité que está calendarizado para diciembre, el incremento va a ser de solo 50 puntos. Eso es lo que están todo el mundo a la expectativa. Incluso hay pues una tendencia a la baja en el dólar muy marcada, esperando esa declaración o esas señales de humo, ¿no? ¿Qué pasa si a la mera hora el señor Powell, que me parece que es lo que debería de hacer, dice, no, nosotros vamos a seguir incrementando la tasa fuertemente hasta llegar arriba de la tasa neutral, ¿no? Y estamos empeñados con todo para acabar con la inflación? Si ese es el discurso, un discurso más de gavilán, ¿no? Más que de paloma, pues entonces los mercados van a reaccionar negativamente. Vale la pena insistir, aunque para algunas personas puede ser repetitivo, que nos explicaras, Ernesto, ¿qué es la tasa neutral? Así como no, sí, se me fue a explicar, ¿no? Sí, es un concepto utópico, teórico, que es aquella tasa que permite que la economía crezca sin generar presiones inflacionarias. Esa es, digamos, la definición. Una tasa que no es ni restrictiva desde el punto de vista de la política monetaria, ni expansiva. Yeah. Y esa se calcula desde hace varios meses, nos lo dijo el señor Jerome Powell, la calcula la Reserva Federal en 4.92. Entonces, si quieres realmente contener la inflación, tienes que llegar arriba de eso. Entonces vamos a ver esta declaración sobre diciembre. Esperemos verla. Vamos a ver qué dicen los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto sobre cómo ven ellos la tasa de interés en el futuro, si la piensan llevar al 5 o más allá del 5, y cuánto tiempo la piensan dejar allá arriba, ¿no? Que han dicho que va a ser mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Y qué va a hacer con la cantidad de dinero que están recogiendo. Ya nos platicaba Carlos Alberto, ¿no? Pues crearon una brutalidad de dinero en unas cuantas semanas. Y ahora están en un programa con una contracción de la oferta de dólares a un ritmo de 1.1 billones de dólares al año, que a mí me parece que es insuficiente totalmente, y nos parece muy en relación a lo que crearon, ¿no? Exacto, y que realmente si quieren controlar la inflación, también tienen ahí que acelerar el paso, por lo menos nos parece en un 50%. Carlos. Sí, correcto. Aquí lo que llama mucho la atención es efectivamente lo que están esperando los mercados, así como con ansia, con súplica, etcétera, es que efectivamente sean 75 puntos básicos ahorita en noviembre y 50 puntos básicos en diciembre, como que eso ya lo están descontando los mercados y piensan que así va a ser. Cualquier movimiento en esa dirección, hacia arriba o hacia abajo, pensaríamos hacia arriba,
sí podría sorprender a los mercados y que están con pinzas porque ya no saben por dónde ganar, ¿no? Los que se dedican a la operación en bolsas y mercados ya no saben qué agarrar. Sí. Van desde criptomonedas de El Salvador hasta piedras preciosas de Senegal, lo Fíjate, que caiga con tal de darles rendimiento a los clientes. si se da la señal, ¿no?, de que la siguiente reunión ya nada más va a ser 50 puntos, va a haber fiesta en los mercados. Lo están ya descontando, que así va a ser. Así va a ser. Por eso la debilidad del dólar. Por eso tenemos el tipo de cambio en México, por ejemplo, a 19.67. O sea, ¿por qué Es tan fuerte el peso? inconcebible, sí. Bueno, es que es increíble, pero antes un incremento de 50 puntos base ya era horroroso, porque normalmente los incrementos son a la mitad, de un cuarto de punto. Un cuarto de punto, sí. ¿No? Pero ahorita estamos en tal distorsión de las cosas que ahorita va a ser muy positivo y se va a ver como paloma si las señales de humo son hacia que la siguiente reunión va a ser 50 puntos más. Vamos a una pausa, sí, los contrasentidos, ¿no? Cómo van cambiando las épocas, indudablemente. Totalmente. Vamos a entrar al terreno latinoamericano con el triunfo de Lula da Silva. Esto no sé si fortalece la idea de que la izquierda está gobernando en América. ¿Qué izquierda gobierna América Latina? Con decirle que Lula será de los intelectuales de los actuales gobiernos de izquierda en América Latina, sería el ilustrado, ¿no? Y los más sería la izquierda salvaje, ¿no? Pero bueno, de este asunto hablaremos después de una pausa. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. ¿Ustedes esperaban el triunfo de Lula da Silva, el regreso a la presidencia en Brasil? Qué historia, Ernesto? Sí, esperamos hasta que saliera con mayor ventaja. ¿Por qué? Pues porque sí es todavía muy, muy querido y porque pues, cuando estuvo en la cárcel pues, se convirtió en un mártir, porque su gobierno realmente fue muy exitoso. Recuerdo en la época en la que estaba él de campaña, eran los 90s, Sí. ya no me acuerdo del año. Sí. Pero los mercados brasileños se estaban destrozando, el real brasileño devaluándose. Cada vez que salía una noticia de que iba mejorando su popularidad para las elecciones. Llega y bueno, había puesto en pánico a todos los mercados por el posible contagio de lo que sucedía en Brasil con todo el resto de los mercados emergentes. Correcto. Y lo primero que hace es una exitosa reforma de pensiones. Y después, pues se pone a hacer algunas privatizaciones y sobre todo abre la industria de petróleo de manera muy exitosa y Petrobras en unos cuantos años rebasó a Pemex, ¿no? Que lo veíamos chiquito y ¡pum!, lo rebasó. Y después no parabas de ver noticias de que junto con el sector privado ya habían encontrado un yacimiento enorme por acá y otro en aguas profundas y mucho más grande que Cantarell. Y adicionalmente Petrobras pues, se puso a invertir afuera, ¿no? Hasta en refinerías, llegó a tener una refinería en Japón, ¿no? O sea, con una visión de una empresa, aunque era estatal, con una visión global. Entonces fue bastante exitoso el gobierno de Lula y pues ahora vienen las dudas porque hay quien dice que por haber estado en la cárcel, ahora sí viene más radicalizado. Esperemos que no. Esperemos que no y que sea realmente una izquierda responsable de centro, ¿no?
Claro, sí, pues una izquierda inteligente, Carlos. Sí, fíjate que en efecto, yo sí pensaba que a lo mejor Bolsonaro la sacaba, ¿eh? Porque sí. Bolsonaro está apelando al odio, al resentimiento, lo que están haciendo en general Otros. todos estos candidatos populistas de derecha o de izquierda que aprovechan las redes sociales para encauzar, tomar el resentimiento de muchas personas, resentimiento. Inyectarle el resentimiento Sí, incluso, sí. a muchas cosas, ¿no? Ya no sabes ni a qué, pero muchas cosas. O en general decir, pues a lo mejor yo voy a estar mal, yo voy a seguir estando mal, pero me da mucho gusto que el de arriba le esté pegando a los de arriba o le esté pegando a estos, ya sea por raza, ya sea por posición económica, etcétera. Entonces, ese sentimiento lo apela mucho Bolsonaro. En cambio, Lula llegó, como dice muy bien Ernesto, una angustia que estaba generando Lula cuando iba ganando en las encuestas, que de veras cuando ganó, todo el mundo se puso a llorar y sorprendió siendo un gobierno de izquierda. No consideré yo que fue populista, sino fue un gobierno de izquierda Sí, responsable, inteligente. inteligente, le dio un buen golpe también a la pobreza Sí. con diversos Sí, programas y todo lo que alimentarios, ¿no? perfectamente Sí. o sea, posicionó a Brasil como una, digamos, potencia en América Latina y en el mundo, ¿eh? Hay que recordar que Brasil, para dar un poquito de contexto, produce 5 veces más concentrado de jugo de limón que México, produce 10 veces más autopartes que México, casi duplica la producción de calzado de México, en fin, entonces es una, digamos, una buena potencia, así lo llevó Lula, y ahora pues todos esperaríamos que fuera igual, que él, aunque viene, como dice Ernesto, a lo mejor por haber estado en la cárcel, viene un poquito más resentido, pero también viene más mayor, ya ahora sí digamos, de la edad, ¿no? Va rumbo a los 80, pero de todas maneras sí es importante y yo creo que es una izquierda muy diferente a lo que estamos acostumbrados a entender por izquierda en América Latina, porque esta izquierda de Lula sí dio resultados. Y yo la verdad es que siendo muy honestos, la izquierda de América Latina no da un resultado, pero en ningún campo, ¿eh? Así tienes a Argentina con los peronistas, así tienes a Venezuela con los Chávez y los Maduro, así tienes a El Salvador. O sea, yo no he visto nunca Cuba. Exactamente, una izquierda latinoamericana exitosa en términos de gobierno. Por el contrario, se arman unas buenísimas, ¿no? Devaluaciones, deudas, caídas, etcétera. Y esta es una izquierda que sí da efectivamente resultados. Bachelet, ¿qué dirías, no? En Chile. Pues sí, no fueron resultados espectaculares, pero sostuvo. Y claro. ¿sabes qué me gustó mucho, por ejemplo, de Bachelet y de Lula? Que no llegaron ni a violar las leyes, ni a tocar la Constitución, ni a tocar los órganos electorales, ni a pelearse con la iniciativa privada. Ni con la iniciativa privada, como bien decía Ernesto, al contrario, se asociaron. Las instituciones. La Constitución la dejaron intacta, los órganos electorales también. Lula perdió, dijo, me voy a mi casa, ya hasta aquí quedamos. Es decir, toda esta parte que es muy saludable, una izquierda institucional que da resultados, que no la vemos con frecuencia, o casi más bien nunca la vemos en América Latina, salvo estas excepciones de Chile y de Brasil. Ernesto. Totalmente de acuerdo. Y es que, pues puede ser necesaria una izquierda cuando tienes una desigualdad como la que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y debe de haber alternancia también. Sí creo que es sano. Y debe de haber democracia. Pero sobre todo tiene que haber respeto a la Constitución, a las instituciones, al Estado de Derecho. No estar tratando de poner en encono a la sociedad y dividirlo, sino al contrario. Y pues, digamos, con inteligencia, con pragmatismo, se pueden lograr mucho mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, si analizamos el caso de México, ¿no? Con López Obrador, pues la verdad es que llegó con la mesa puesta para convertirse en el mejor presidente de la historia.
y pues le ganó la parte ideológica y sus duros, ¿no? Sus ideas. Y empezó a cometer una serie de atropellos y de decisiones de políticas públicas totalmente irracionales, ¿no? Que pues nos han llevado a una economía sin crecimiento y a mayor desigualdad. Claro, sí, mayor pobreza. Sí, lamentablemente. Bueno, ahora, ¿tendrá algún impacto sobre el resto de los países que están gobernados o dicen estar gobernados por la izquierda, Ernesto? El triunfo de Lula Yo creo que sí. hace más vigorosa el movimiento de izquierda en América Latina. No, yo creo que precisamente va a ser recapacitar qué tipo de izquierda es la que funciona y cuál no. Sí creo que puede ser benéfico. Ojalá, que dice Ernesto, ojalá ocurra eso, que las otras izquierdas de América Latina digan, no, mira, vámonos hacia el esquema Lula, institucional, y dar resultados, respetuoso, amigable al sector privado. Porque creo que seguir a Chávez y a Perón no está jalando muy bien, pero pues bueno, ojalá eso fuera, pero son izquierdas sordas, el resto sí, son izquierdas sordas. Y además con esta idea de perpetuarse, ¿no? De llegar y quedarse para siempre, ¿no? Esa parte sí les falla mucho a América Latina, nos ha fallado siempre, y a México también, ¿no? Y bueno, pues tratar de que esto no ocurra, ¿no? Sino que sí sea un viento de impulso a la izquierda en América Latina, muy saludable, que debería ser, pero una izquierda de resultados. Y te diría de resultados, para acabar pronto, ¿no? Ya que lo mencionas, me gustaría preguntarle a Ernesto Farril, bueno, la presencia del tema político y sucesión, ¿tiene efectos sobre la actividad económica, Ernesto? Bueno, si hay democracia, instituciones fuertes, no debería de afectar, o debería ser mínimo, ¿no? Pero, pues hemos visto ahorita recientemente en el mundo cómo de repente decisiones políticas sí pueden afectar seriamente la actividad económica, como lo acabamos de ver en el Reino Unido, ¿no? Sí, bueno, sí. Terrible, ¿no? Terrible. Ahora, qué curioso, están ahora siendo gobernados o siendo las directrices fundamentales en manos de una persona que nació en la India, bueno, que tiene orígenes indios, ¿no? Sí, lo que son las cosas, cómo es la historia. Un billonario de origen hindú. De origen indio. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a ver, no? ¿Cómo iban a hacer las cosas más adelante? ¡Qué barbaridad! Así es. Pero bueno, pues digo, lo que vimos ahí con la señora Liz, el desliz de Liz. Ya quién sabe cómo le va en el campeonato del mundo. En Qatar, dices, a ver cómo va. Sí. Qué curioso, en plena crisis argentina, ya que estamos tratando de América Latina, en plena crisis de Argentina, el gobierno argentino hace unas recomendaciones para las personas que vayan al Mundial de Qatar, que cómo deben de comportarse. Bueno, increíble. Verdaderamente fino el asunto, ¿eh? Sí, increíble, la verdad que sí, cambia mucho porque también son gobiernos que le apuestan al populismo, entonces se agarran del soccer, se agarran de donde pueden para apelar estos sentimientos de que más bien son deseos futuros de que vamos a ser mejor algún día, y pasan los días, años, décadas, y pues no somos mejores en ninguna especie, ¿no? En ningún tema. Pues los datos del tercer trimestre en materia económica, los datos oportunos, la primera lectura del Producto Interno Bruto del tercer trimestre dio pie para pensar que este gobierno ahora sí viene con una fuerza terrible, Ernesto. ¿Qué tan ciertos, qué tan válidos son esos datos y qué tan sólidos son? Habíamos comentado en este mismo espacio, en ocasiones anteriores, que sí se estaba viendo una reactivación en la economía de México para el tercer trimestre. Sobre todo fue perceptible hacia el mes de agosto, mejorando sobre julio, y julio mejorando sobre cómo estaba, pues, digamos, apachurrándose la economía en el segundo trimestre. Y pues sí habíamos comentado aquí que veíamos cifras que podrían ser superiores al 3%, al 3.0, ¿no? Sí. Que para la trayectoria que llevamos, pues ahora se consideran altas, ¿no? Sí. Nuestra estimación para agosto era 3.2,
la de INEGI era 3.2 y luego salió 4.7, ¿no? Muy alto el decay. Esa ya es una cifra definitiva. Después, para septiembre, INEGI nos acaba de dar la estimación oportuna del PIB al tercer trimestre de los 3 meses, y nos dice que es 4.3, para que la regla de 3 de 4.3 en promedio, pues dado que en julio se creció al 2.2, agosto al 4.7, pues esto diría que Pitágoras, ¿no? Que septiembre debe crecer al 6. Sí. Pues no da. No da. Por nuestros indicadores anticipados, nosotros estimamos que septiembre sí pudo haber crecido al 4, ¿eh? Al 4. Pero Permítame no al una 6. pausa, pero no al Sí, 6. Permítame una pausa y ya le damos fuego a este asunto de la economía mexicana en el último bloque de este programa. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Entonces, buen camino, ¿se podrá sostener ese ritmo de crecimiento económico, de comportamiento económico que denota aparentemente el tercer trimestre durante el cuarto trimestre? ¿Y de qué dependería, Ernesto? Rápido, nada más para terminar la idea. O sea, es decir, nosotros no vemos que se vaya a sostener este crecimiento que está dando el INEGI de manera preliminar. Creemos que se tiene que revisar para abajo. Bien. Ligeramente, ¿no? Pero entonces el tercer trimestre fue bueno, ya. Ahora, el segundo trimestre sí vamos a ver más desaceleración. En el cuarto. En el cuarto. Estamos pensando en un crecimiento alrededor del 2,5% para cerrar el año. Que no es malo, ¿eh? No es malo. Para cerrar el año en algo ligeramente arriba del 2%. ¿No? Ya, ahora, para el año entrante, no lo vemos imposible por la recesión que estamos estimando en Estados Unidos. Nosotros vemos una contracción de la economía del 1%. Carlos Alberto, ¿tú cómo la ves? Y yo igual, pues el 2% estará seguro pues en este año, buen año por así decirlo. Fíjate, el 2% es el buen año de la administración, que era lo que se criticó durante muchos años, sí, que era el promedio de los gobiernos neoliberales, que era 2.5 más o menos, se criticaba, ¿no? Ahora el 2 es el mejor año de esta administración y yo también creo que el año que entra, sí, la economía de México va a estar bajo cero, menos 0.5, menos 1, porque pues sí, al estar, Ernesto lo decía ya en uno de los bloques, al depender básicamente de Estados Unidos, internamente pues no hemos hecho realmente nada, en términos de logística, de mercado interno, de presupuesto público focalizado para el desarrollo, etcétera. Todo lo que es el mercado interno está muy mal, francamente, y el externo, que es el que te sostiene, pues es el que se va a desacelerar. Entonces yo tampoco veo que hacia el año que entra haya un buen crecimiento, nos quedaremos con 2, pero fíjate la caída, 2 este año y menos 1 el año que entra, pues iba a ser una caída de 3%. ¿Tú coincides con el menos 1? Yo coincido con el menos 1, sí. Sí, y va a quedar muy lejos el gobierno federal que piensa 3. El pensar que vas a tener 3 y tienes un menos 1 tiene implicaciones fiscales importantes. Se podría prever un recorte presupuestal relevante en el 2023, Ernesto. Sí. Hacienda estableció para este programa económico que todavía está en discusión en el Congreso un rango de crecimiento entre el 1.2 al 3 para el año entrante. Pero los cálculos se hicieron en base al 3. No. Si no se cumple, y además pues ya movieron a la señora Milagros Buenrostro
a la Secretaría de De Economía. veras, que la familia le hubiera puesto milagros, hubiera quedado, pero ni mandada a hacer milagros, buen rostro, Que sí, era perdón. la jefa del SAT, ¿no? Que es la Oficina de Recaudación de Impuestos, para los que nos están viendo afuera. Pues hace más difícil que se puedan cumplir las metas de recaudación, que en el pasado, en los años anteriores, sí se cumplieron. Ujú. Aunque la economía había crecido menos, sí se cumplieron las metas de recaudación. Entonces, para este año se ve más complicado que se puedan cumplir, ¿no? Y porque además, pues es mucha la diferencia entre crecer al 3 y que se caiga al -1, al -2, ¿no? Totalmente. Entonces, la recaudación puede estar afectada y hay un compromiso serio, eso sí. Esta izquierda también es responsable del lado fiscal. La meta del secretario de Hacienda es mantener la relación deuda sobre PIB abajo del 50% al cierre de este sexenio. Y entonces, si el presidente no te deja subir la gasolina, no te deja aumentar impuestos, no te deja endeudarte, pues no queda otra que recortar el gasto. Y eso te lleva a menos crecimiento, ¿no? Así ¿No, es. doctor? Totalmente. Al mismo tiempo te lleva a menos crecimiento y efectivamente, pues sí, en términos de proporción a PIB, sí podría estar abajo del 4. Hay que verla en proporción a la recaudación fiscal, cómo está la deuda y en términos nominales, ¿no? Hablando de billones, pues ya ahorita ya vas en los 14, casi 14 billones, 13 punto y medio, De pesos. cuando la administración la recibió en 10 billones. Entonces, en 4 billones, en 4 años prácticamente ha subido de a billón por año. Entonces, lo que se hicieron en administraciones pasadas de juntar 10 billones, en términos, digamos, nominales, ¿no? 10 billoncitos ahí de cuentas pendientes de deuda, pues ahora ya está cerca del 14 en tan solo 4 años. Entonces, sí se está comprometiendo mucho la situación fiscal en el país, que ya, por así que Hacienda, haciendo ahora sí milagros, Hacienda, está tratando de ver cómo cuadra, porque efectivamente no se le tiene atada de manos, no puede ser ajustes por ningún lado, ¿no? Que no sea el recorte. ¿Podríamos anticipar un recorte presupuestario en el 2023, Ernesto? O sea, en el 2023 sí es muy probable que se tenga que hacer un recorte del gasto por ahí de pasadas las elecciones. No creo que se atrevan a hacerlo antes de las elecciones. Pero fíjate que va a De las tener elecciones de efectos en el algunos estados que 2020, hay. pero Perdón. tienes efectos en el 2024, ¿eh? Sí, vas a tener efectos de ese recorte del gasto. También ¿Sí? se tarda algunos meses, pero sí, exactamente. Te cae la recesión en la segunda mitad del año, te cae la recesión en el ánimo, imagínate, recesión con inflación, En la época de elecciones presidenciales va a estar ¿sí? realmente complicado el panorama Claro, para esta administración. Y vas a entrar, ojalá no sea el caso, a tener que, pues no manipular las cifras, pero sí la información, ¿no? A lo mejor para hacer recortes el año que entra, hasta la segunda parte del año, pues ya es demasiado tarde, ¿no? A lo mejor vas a tenerlas que hacer antes, a lo largo de los primeros meses del año, pero no lo vas a informar suficientemente, sino que les vas a hablar a las dependencias públicas y a ver más recortes de personal, que son ínfimos. Hay que decirle al auditorio que estos recortes, siempre cuando se asiste a recortar plazas, se oye muy emocionante, se oye muy interesante, pero realmente en el presupuesto no es nada, vamos, ni es un pelo. La nómina de empleados de confianza, que es donde normalmente se corta, pues no es nada, sino más bien en programas más fuertes, ¿no? Y sabemos que no se va a ver, no debería de haber recortes, no lo van a permitir en las obras públicas grandes del presidente, que son 3, 4 obras muy fuertes. En estas, pues no creo que les recorten, ¿no? Porque Al contrario, ¿no? Al Le van a meter más ¿no? dinero para terminarlas lo más que se pueda en el sexenio, ¿no? Exactamente, correcto. Sí. Bueno, pues entonces viene un año difícil. Muy difícil, sí. Este cierre de año 2022 puede ser muy alegre, pero el 2023 me están pintando medio tristón, ¿eh? Sí, Banco de México sacó estos días una encuesta reciente entre analistas del sector privado, ¿no? ¿Y qué es lo que están diciendo ellos? Que para este año el crecimiento en lugar de 2 puede ser 2.1 en relación a la encuesta anterior, ¿no? Sí. 2.1. Que la inflación va a terminar en 8.5, que la subyacente podría estar terminando abajo del 6, que la tasa de interés de Banco de México va a terminar al 10,
Pero para el año que entra, lo que están viendo es que la economía va a crecer 1%. Ese crecimiento del 1, como hemos comentado, pues se ve irreal si estás estimando recesión en Estados Unidos. Y están también previendo que la inflación pudiera terminar abajo del 6. Bien, pues ahí está el panorama, ¿no? Y esto es en noviembre, del año anterior. Por ahí de enero, febrero, empiezan los ajustes. Acuérdense que siempre empiezan los ajustes. Esto que dije Ernesto se oye muy bien para noviembre de este año. Sí. Lo que comentan los inversionistas, los analistas. Los analistas del sector privado, pero ¿verdad? Está un poco irreal el asunto. Está todavía muy, muy optimista para lo que realmente se espera. Bueno, esperamos ahí, terminamos el programa con un sabor de boca un poco amargo. Pero si quieres, quería comentar algo. Fíjate, hablando de la India, lo que comentaste rápido de Inglaterra, aquí me mandaron un comentario que está platicando Biden, Putin y Xi de China, ¿cuál de los tres gobierna el mundo? Y pues no se ponían de acuerdo y le preguntan al primer ministro de la India quién gobierna el mundo, y él dice, miren, el CEO de Google es de la India, el CEO de Microsoft es de la India, el de Adobe es de la India, el de Mastercard de la India, Novartis de la India, Micron de la India, IBM de la India, etcétera. Y luego dice, el primer ministro de la India es hindú, el secretario de Seguridad de Inglaterra es hindú, el primer ministro de Irlanda es hindú, y el primer ministro de Inglaterra es hindú, y la vicepresidenta de los Estados Unidos es de origen indio. Entonces dice, no, pues realmente somos los que estamos dominando el planeta, ¿no? Muy interesante. Buena reflexión. Respuesta, muy buena. Lástima que no veo un mexicano, porque y eso hubiera salido con algo interesante. No alcancé a ver, me faltaron ver las grandes. A lo mejor sí. Oye, pero aquí la clave está en la educación que tienen en India, ¿eh? Exactamente, sí, es una elevadísima. Y me salté varias empresas, nada más para ir. No veo el bueno, tiempo. pues ahí está. Al rato va a estar México ahí, seguramente. Sí, no, Nos va a desplazar algún mexicano, claro, por supuesto. Sí, con el sistema educativo que tenemos, vamos para allá que volamos. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Gracias, encantado. Muchas gracias, Ernesto Fárez Santoscoy. Gracias, un placer tenerlos aquí. Gracias. Gracias al auditorio. La próxima semana más análisis aquí en Economía de Frente. Gracias.